Esta historia me ocurrió en carne propia cuando solo tenía 7 años. Crecí en una familia completamente atea. Mis padres no tenían muchos filtros con nosotros, por lo que jamás quisieron que creyéramos en fantasías como el hada de los dientes, los Reyes Magos, Santa Claus. No me malentiendan, no eran unos malos padres, igual recibíamos dinero por nuestros dientes y regalos en Navidad, solo que a diferencia de otros niños, nosotros sabíamos exactamente de dónde venían. Como era de esperarse al tener una crianza así, mis hermanos y yo no le teníamos miedo a casi nada. Nuestros padres jamás nos asustaron con monstruos que vendrían por nosotros si no nos comíamos todas las verduras o si no dormías temprano. La crianza de mis padres consistía más bien en que cada acción conlleva una reacción. Podías dormir a la hora que quisieras, pero deberías pensar si eso te beneficiaría o te perjudicaría al día siguiente. Lo mismo con las verduras y demás cosas que a menudo el resto de padres logran con amenazas. No sé si solamente lo digo porque fui criada de esa manera, pero a mi punto de vista, esa es la mejor manera de educar. Ninguno de mis hermanos o yo nos despertábamos llorando por creer que había un fantasma en el closet o un monstruo debajo de la cama. Podíamos ir al baño a la mitad de la noche sin encender ni una luz. Nosotros creíamos firmemente que los fantasmas y los monstruos solo eran mitos. Y vaya que me hubiese encantado seguir con esta mentalidad por el resto de mi vida. Pues a la edad de 10 años, mi padre consiguió un empleo aún mejor. Ya tenía uno en donde, si bien no éramos ricos, nunca sentí que nos faltara absolutamente nada, pero con este nuevo trabajo, no solamente no nos faltaría nada, sino que tendríamos suficiente para que el dinero no fuera un problema. Lo primero que mis padres comenzaron a buscar fue una nueva casa. La casa en la que vivíamos estaba bien, pero debíamos compartir habitación. En una yo y mis 2 hermanas, y en la otra mis otros 2 hermanos, sin mencionar que el patio era muy pequeño y no podíamos jugar bien ahí. Mi papá siempre hablaba de una enorme casa, con un patio tan grande en donde nos podría dar un perro que tanto queríamos, y donde cada hijo tendría su propio cuarto. Buscaron por muchos meses sin encontrar alguna que les convenciera del todo. Querían que fuera perfecta. Mi papá incluso consideró en contratar a un arquitecto para construir la casa de sus sueños. Cuando un día simplemente la encontraron, aunque no creían en esas cosas, ambos estuvieron de acuerdo con que al entrar al terreno se sintieron como en casa, y después de verla descubrieron que era la casa perfecta. Había exactamente el número de habitaciones que necesitaban, a un precio muy por debajo de lo que costaría normalmente, y en tan buen estado que las reparaciones eran mínimas. El patio de atrás contaba con columpios y pasamanos para que los niños jugáramos, y por si fuera poco, ya estaba amueblada. Solo había un problema: la casa era más barata de lo normal, porque los anteriores dueños habían fallecido ahí. Parecía ser que se había tratado de unos padres que envenenaron la comida de sus hijos, así como la de ellos, y después de cenar todos se fueron a sus camas para nunca más despertar. Ni mi madre ni mi padre consideraron eso como un punto en contra para comprar la casa. Claro que había sido una gran tragedia, sin embargo no podían hacer nada al respecto, y obviamente no pensaban que por ese atroz hecho, la casa ahora estuviera maldita. Por lo cual firmaron los papeles, y en menos de una semana nos estábamos mudando. Nuestros padres nunca nos ocultaban nada, y esa no fue la excepción. Supongo que no querían que algún niño del vecindario se adelantara, exagerando las cosas y nos confundiera. Obviamente no fueron muy gráficos con los hechos. Para ese momento todos sabíamos que la muerte formaba parte de la vida y que eso era lo más natural del mundo. Sin embargo, en este caso, los padres eran los responsables de la muerte de sus hijos. Lo comprendimos y fuimos a desempacar y explorar la nueva casa. Era bastante bonita y realmente pensé que me iba a gustar mucho el lugar. Mi habitación era enorme y con una gran ventana que dejaba entrar mucha luz natural. Además, mi papá me había dicho que podía pintarla y decorarla como más me gustara.
Acababa de acomodar mis cosas cuando mi hermana Clara me dijo que todos jugarían a las escondidas y que si quería unirme. De inmediato acepté y salí corriendo para jugar con ellos. Le tocó contar a mi hermano Darío, el sitio era tan nuevo y grande que literalmente había 100 sitios buenos donde ocultarse. Siempre fui alguien muy competitiva e incluso en un juego tan básico como eran las escondidas, yo quería ganar. Abría todas las puertas de la casa en búsqueda del sitio perfecto para ocultarme, por supuesto que había unos muy buenos, pero yo quería el mejor. Pronto estuve ante una puerta con pintura azul turquesa algo desgastada. La abrí y había escaleras que te sumergían en la oscuridad del sótano. No me dio miedo, al contrario, sonreí, la oscuridad era el mejor amigo de quien quería esconderse. Cerré la puerta y comencé a bajar, el sitio olía un poco a humedad y estaba tan oscuro que no podía ver mi mano frente a mi cara. Cuando estaba a punto de llegar abajo, uno de los escalones se rompió y yo caí al piso, por suerte era solo el penúltimo escalón antes de que la escalera terminara. Al comenzar a tocar el piso para saber que podía apoyarme sin enterrarme algún clavo o vidrio, pude sentir un cilindro. De inmediato supe lo que era. No podía ser más perfecto, era una linterna, la cual para mi suerte aún encendía. Me levanté con linterna en mano, estaba lleno de polvo y telarañas, había muchas cosas ahí, varios juegos de mesa, juguetes, cajas que parecían llenas de ropa, estanterías con adornos de Navidad y Halloween, e incluso lo que parecía ser una mesa de billar. Una vez que ganara el juego, les diría a mis hermanos que teníamos un gran tesoro ahí. Pensaba en eso, cuando de repente escuché la chillona voz de mi hermano Darío que retumbó en el piso de arriba, advirtiendo que comenzaría a buscarnos. Comencé a alumbrar hacia todos lados con la esperanza de encontrar un escondite aún más digno que asegurara mi victoria. Cuando de pronto, lo vi. Un gran baúl de un color azul, sin embargo, la pintura ya se veía vieja, no estaba descarapelada ni nada por el estilo, pero era de ese tipo de cosas que con solo verlas sabes que han estado probablemente mucho antes de que tú nacieras. Tenía algunos adornos dorados alrededor, en mi mente de niña ese baúl asemejaba a un tesoro pirata. Caminé hacia él, se vio que en algún tiempo tuvo candado, pero ahora ya no estaba por ningún lado, lo abrí con rapidez, no podía ser más perfecto, no había nada ahí. Salvo por una muñeca de trapo de unos 50 centímetros, con cabello rojo de estambre y ojos azules de botón, escuché a mi hermano Darío gritar que había encontrado a Clara. Por lo cual, sin perder más tiempo, entré al baúl sin siquiera molestarme en sacar la muñeca, ahí cabía perfectamente bien. Me quedé ahí por unos cuantos minutos. El baúl era demasiado grueso como para que yo pudiera seguir escuchando si Darío encontraba a mis demás hermanos. Pensaba que el sitio era genial, tal vez si suplicábamos lo suficiente, mi papá podría hacernos uno de esos salones de juegos como los de las películas. Ya teníamos la mesa de billar, no podía decirle que no a lo demás. Pensaba en eso cuando sentí como algo pasó por mi espalda, dándome un fuerte escalofrío que erizó cada vello de mi cuerpo. No era un insecto, no se sentía de esa manera, solo podía compararlo con tela. De inmediato mi cerebro conectó todo, era la muñeca. Supuse que yo me había movido de cierta forma que moví sin querer el brazo de la muñeca y posteriormente este se había deslizado hacia abajo, por lo que decidí no tomarle más importancia. Cuando de repente escuché algo aún más raro, empezó como algo similar al chillido de un ratón. Supuse que tendría que decirle a mi mamá para que comprara algunas trampas en el supermercado, pero a medida que pasaban los segundos ese chillido de ratón se deformaba y comenzaba a parecerse más y más al de una niña pequeña. Y lo que era peor, se estaba escuchando justo detrás de mí. Mis oídos no podían creer lo que estaban escuchando, ya no solamente eran llantos, sino que de repente una tierna voz angustiada me preguntó, ¿tú puedes ayudarme? A la par de que ponía su fría y áspera mano de trapo sobre mi mejilla. De inmediato lancé un grito de pavor, pateé con todas mis fuerzas la tapa del baúl,
la cual se abrió sin ningún problema. Como pude salí de ahí y corrí escaleras arriba. Los llantos se seguían escuchando, esta vez tan claramente. Abrí la puerta del sótano y salí de ahí. Mis hermanos y padres habían escuchado mi grito y habían corrido a mi rescate. No sabía cómo empezar a explicarlo, lo que me había sucedido iba en contra de todo lo que nos habían enseñado. Aún así, después de tranquilizarme un poco, conté exactamente lo que me había ocurrido y lo que creí haber sentido. Mis papás me creyeron, no tenía razones para inventar algo así, sin embargo supusieron que quizás mi mente lo había exagerado todo. Probablemente, si había un baúl en el sótano con una muñeca adentro, pero lo más probable era que aquella muñeca tuviera alguna especie de mecanismo que la hiciera moverse y hablar. Entonces cuando entré, sin querer presioné el botón que la hizo actuar de esa manera. Eso explicaría el por qué se escuchó tan nítido al principio, probablemente se estaba quedando sin baterías. Para tranquilizarnos aún más, todos bajamos al sótano. Mi papá encontró el interruptor, lo que hizo que el sótano estuviera completamente iluminado en cuestión de segundos. Era mucho más espacioso de lo que yo había creído momentos atrás. Mis hermanos se emocionaron muchísimo al ver la gran pila de cajas de juguetes y juegos de mesa. Se olvidaron por completo de mi experiencia vivida ahí y corrieron a ver los juguetes. Papá abrió el baúl, la muñeca seguía ahí, inerte y sin la más mínima señal de estar poseída. La levantó sin temor. Como dije antes, él no creía en esas cosas y al mismo tiempo nos educaba para no creerlas tampoco. La inspeccionó detenidamente rodando cada parte de ella, como tratando de encontrar el mecanismo que la hacía funcionar, pero entre más la tocaba, en su rostro se podía ver reflejado que no había nada ahí. Nos sonrió a la par de que seguía tratando de encontrar cualquier mecanismo en la muñeca, y al notar que todos nos estábamos dando cuenta de eso, apretó su pecho y dijo que ahí estaba, que era una caja de voz. De inmediato mi hermana mayor se tranquilizó, y dijo que la muñeca era muy bonita y si nadie la quería, entonces ella sí. Cuando intentó quitársela a mi papá de las manos, este la elevó un poco para evitarlo. Dijo que probablemente las baterías estaban en un estado terrible, además de la caja de voz, por lo cual la abriría para sacarle todo y después se la entregaría. No culpo a mi padre por eso, era un hombre de ciencia, él no podía concebir la idea de que lo que yo vivía había sido real, probablemente fue real en mi cabeza y él solo quería tranquilizarme. Pasaron alrededor de 3 meses en los que vivimos relativamente normal, nada más que yo le tenía pánico al sótano, me rehusaba a bajar sin importar que el resto de mis hermanos sí lo hicieran, además de eso tenía pesadillas horribles con mucha frecuencia con esa muñeca. Mi tormento se hizo más grande cuando mi papá no pudo seguir negando la muñeca a mi hermana, así que se la dio. Y para ese momento aquella muñeca estaba sentada en la cama de mi hermana, con dirección a mi habitación, mirándome con esos ojos azules de botón y su perpetua sonrisa. Una noche mi hermano Gabriel, el menor de nosotros, me despertó, estaba muy asustado, me decía que había algo en su habitación, que entre sueños escuchó como alguien lloraba, y le pedía ayuda y después le acariciaron las plantas de los pies. Ambos fuimos a su habitación a revisar, pero no encontramos nada, aún así lo dejé dormir conmigo esa noche. Una semana después, mi hermano Darío se despertó gritando en medio de la madrugada, describió más o menos lo mismo, alguien que lloraba y pedía ayuda, y posteriormente acarició su mejilla, pero él, al abrir los ojos entre la oscuridad, alcanzó a ver una pequeña silueta humanoide que bajó velozmente de la cama y corrió fuera del cuarto. Pero mis padres lo consolaron diciendo que solo era una pesadilla y que por esa descripción, algo como eso simplemente no podía existir. Todos fuimos aterrorizados por esa cosa, la última fue mi hermana mayor, confirmando así lo que ya suponía. Su muñeca era la que pedía ayuda y nos acariciaba alguna parte del cuerpo para llamar nuestra atención. Mi hermana dice que estaba durmiendo cuando escuchó como alguien lloraba, y al igual que al resto de mis hermanos, le dijo que si ella podría ayudarla, para después darle un tirón a su cabello.
Ella corrió hasta mi habitación y me dijo que la había visto, que era su muñeca la que nos había estado atormentando. No le dijimos a nuestros padres, sabíamos que no nos iban a creer. En lugar de eso, hablamos entre nosotros y decidimos que lo mejor era que la arrojáramos a la basura, y fin de la historia. Sin embargo, teníamos miedo que de alguna manera lograra salir del bote de basura y entrara de nuevo a la casa, por lo cual pensamos que la mejor opción era meterla en una bolsa y arrojarla a una presa no muy lejos de nuestra casa. No fue nada difícil hacerlo. Cuando había luz en el lugar, era como si la muñeca simplemente perdiera todo lo escabroso. Aquella tarde, después de llevar a cabo nuestro plan, todos nos sentimos liberados y felices, pensamos que jamás la volveríamos a ver. ¡Qué equivocados estábamos! Ese mismo día, por la noche, mis hermanos y yo decidimos que queríamos celebrarlo. Era sábado y no tendríamos que ir a la escuela al día siguiente, así que compramos refresco y frituras para pasar toda la noche mirando películas. Era cerca de la 1 de la mañana cuando todos sentimos que la temperatura del cuarto descendió. Aunque traíamos cobertores, sentíamos frío en todo nuestro cuerpo. Al principio no queríamos darle mucha importancia, solo seguimos viendo la televisión. Yo fui la primera que lo escuchó. Al principio no sabía exactamente qué era ese sonido, pero a medida que pasaban los segundos, mi cerebro comenzó a encontrarle sentido a lo que estaba escuchando. Era como si alguien dejara caer un trapo mojado contra el piso. Me quedé pensando en por qué se escuchaba ese sonido. Era muy tarde como para que mamá o papá estuvieran haciendo algo en la cocina, y aun si ese fuera el caso, el trapo no se les caería tantas veces. Volteé a ver a mis hermanos y les pregunté si ellos también escuchaban eso, y ellos me dijeron que no, por lo cual silencié la televisión y les dije que prestaran atención. Y en solo unos segundos, ellos también lo escucharon. El sonido parecía estar subiendo por las escaleras. Ninguno de nosotros era lo suficientemente valiente como para ir a revisar o siquiera para animarnos a bajar de la cama de mi hermana y cerrar la puerta. Nos quedamos así por unos cuantos segundos más, mirándonos entre nosotros, con la esperanza de que alguno se levantara a ver. Cuando de repente, vimos a la muñeca en el marco de la puerta. Los llantos comenzaron a escucharse de nuevo, pero esta vez sonaban más molestos que tristes. La muñeca escurría agua y había un charco de la misma rodeándola. Los cuatro lanzamos tal grito de pánico que mi padre se levantó y corrió hasta donde estábamos. Y por primera vez en esta historia, él por fin la vio y escuchó. La muñeca lo miró y le dijo que si él podía ayudarla. En un impulso que solo le puede dar a un padre protector, él pateó a la muñeca sacándola a volar. Sin perder el tiempo tomó a Gabriel en brazos y nos dijo que huyéramos de ahí. No nos llevamos nada, corrimos fuera de la casa y pasamos la noche en un hotel. Mi padre no durmió en toda la noche. Creo que temía que esa muñeca nos encontrara y se intentara llevar a alguno de nosotros. Papá contrató a personas que sacaran de la casa únicamente nuestras pertenencias, sin juguetes ni peluches. Todo eso se quedaría ahí para siempre. Jamás volvimos a esa casa. Papá nunca aceptó la existencia de un Dios como tal, pero siempre aclaraba cuánto respetaba al mundo espiritual. Supongo que nunca sabremos si la muñeca iba a vengarse con nosotros por aventarla a la presa. Tal vez era el alma de uno de los hijos de aquella familia, que de alguna forma había quedado atrapado en la muñeca, y por eso pedía ayuda, o tal vez era otra cosa que jamás podremos comprender. Solo sé que hoy, sé que existen cosas que la ciencia simplemente no puede explicar. Relato anónimo.